Buenas tardes. Sin duda una conferencia magistral del doctor Ángel Medina, y yo siempre he pensado que uno de los principales jueces del trabajo de un cirujano es el patólogo, ¿no? Cómo recibe la muestra, qué tan útil fue la muestra para el diagnóstico, etcétera. Entonces, para mí creo que es un tema muy importante. Y vamos, hoy me tocó hablar a mí de inteligencia artificial en cirugía HPV. Creo que llevamos todo el día hablando de inteligencia artificial y yo no sé si me quedaré corto porque tengo este conflicto de interés. Todos ustedes conocen lo que es la curva de adopción de las innovaciones, en donde el 2.5% de la población está representando a los innovadores, a los que se dedican justo a estar probando tecnología nueva, útil o no útil, pero ellos la tienen que probar. Y el segundo bloque, que representa el 13.5% de la población, son los adoptadores de la tecnología tempranos, que ni siquiera acaba de salir la tecnología cuando ellos ya están haciendo cola afuera de una tienda de iPhone para comprar el último iPhone, cueste lo que cueste, porque ellos son fanáticos de la tecnología. Y este grupo está separado del que sigue por un abismo que está surcado por un mar que está lleno de tiburones y que pues hay que brincar. Y para brincar entonces vamos a pertenecer a ese 34% de la población que se va a preguntar si realmente esa tecnología que nos están ofreciendo, nueva, cara, que nos obliga a salir de nuestra zona de confort para aprenderla cuando ya llevamos muchos años haciendo lo mismo, realmente funciona. Y en cirugía hemos tenido muchos ejemplos a través de la historia. Una de ellas, no sé si ustedes lo recuerden, la famosísima dona de Ángel Schick para el reflujo gastroesofágico, que todo mundo quería aprender a poner la dona de Ángel Schick alrededor del esófago, y resulta que pocos años después la dona de Ángel Schick cayó en completo desuso porque tenía otros tipos de complicaciones como la migración de la dona al estómago o incluso al recto. Otro de las tecnologías innovadoras fue lo que resultó de la cirugía por orificios naturales, es decir, alguien discurrió que ahora había que quitar una vesícula a través de la vagina o quitar una vesícula a través del estómago, y entonces uno dice, ¿de veras me voy a tener que subir esa tecnología? Comprar instrumentos nuevos, pagar cursos de capacitación nuevos, desgastar mi tiempo en aprender esas cosas, cuando hoy yo, mi opinión personal, no conozco nada más absurdo que la cirugía por orificios naturales, respetando la opinión de los aquí presentes. El siguiente grupo del 34% es aquel que es incrédulo y que se la va a pasar preguntándose si realmente vale la pena adquirir esa tecnología. Y el último grupo, que es el 16%, dice, me quiero quedar como estoy, yo como estoy bien, ¿para qué voy a modificar mi conducta? ¿Para qué voy a aprender cosas nuevas que de hecho me dan miedo, pues? Y sobre todo cuando los cirujanos ya no tenemos 35 años y tenemos 65 o 70. Ese es mi verdadero conflicto de interés, porque yo pertenezco justamente a este grupo del 34%, que sí me cuestiono mucho si la tecnología sirve o no y cuál es el fondo que está atrás de esa tecnología impulsándola para que nosotros como cirujanos la utilicemos. Sin duda el interés existe, pues esta es una diapositiva que utilizamos muchísimo cuando vamos a hablar de un tema y queremos resaltar que nuestro tema hoy es muy importante. Y vean ustedes cómo en el año 2000 no llegaban a 1000 las publicaciones sobre inteligencia artificial, y alrededor del año 2022 fueron 40,000 publicaciones relacionadas con inteligencia artificial en todos los campos. Entonces sería yo un necio si negara que existe interés tanto de la comunidad como de la comunidad específica del cirujano en interesarse y en aprender sobre los beneficios de la inteligencia artificial. Y bueno, el doctor Mariano Jiménez ya no está aquí, pero toda la mañana lo hemos escuchado con 3 pláticas, y yo simplemente este artículo lo pongo porque es el más reciente que hay sobre el uso de la cirugía robótica y la inteligencia artificial, y que analiza algunos aspectos y que incluye la democratización, que él hablaba hace poquito de la democratización, entendida en 2 vertientes. La democratización, que quiere decir que se abre la posibilidad para todos los cirujanos, pero la verdadera democratización es que se abra la oportunidad para todos los pacientes. Y eso es lo que quedaría pendiente de demostrar si esta tecnología está ofreciendo justamente esa democratización.
Y yo lo único que sí les puedo decir es que esta presentación será de las pocas o últimas que ustedes van a escuchar que no está hecha con inteligencia artificial. Y ese dibujo yo lo hice una vez en una hoja donde dije, a ver, ¿cómo voy a abordar la inteligencia artificial en la cirugía HPV? Bueno, pues primero voy a decir que la cirugía HPV es una cirugía que, para empezar, tiene graves problemas para seleccionar a los pacientes, para ver cuáles son candidatos a tratamiento y a qué tratamiento son candidatos. Dos, van a ser procedimientos técnicamente muy demandantes, muy complejos y muy mórbidos. Una de las cirugías más mórbidas que hay en el ámbito de la cirugía es la cirugía HPV, y generalmente vamos a tener que actuar hoy en equipos multidisciplinarios porque vamos a tener tratamientos multimodales. Tenemos que ver con el patólogo, tenemos que ver con la genómica, tenemos que ver con el oncólogo médico, tenemos que ver con el genetista, con muchas cosas. De tal manera que la pregunta es, ¿realmente necesitamos ayuda? Sin duda sí, porque necesitamos mejorar los números. Y estas cirugías están asociadas a riesgos considerables como, por ejemplo, afección de conductos biliares, que impactan muchísimo la calidad y la sobrevida de los pacientes, fugas anastomóticas como la fuga posoperatoria del páncreas después de una pancreatovenectomía, fallas hepáticas después de que calculamos el volumen de resección y el volumen hepático residual después de una hepatectomía y que nos falla el hígado y que de repente el paciente se muere por una falla hepática, por un mal cálculo nuestro, una mortalidad perioperatoria alta, ¿no? Hasta del 10% en algunos casos, y evidentemente tenemos un riesgo de sangrado mayor a una cirugía estándar. Con este escenario es crítica la posibilidad de poder tener una planeación exacta, ejemplo puesto el cálculo del volumen hepático residual después de una hepatectomía, hacer una operación precisa, ejemplo, realizar una pancreato y ayuno anastomosis técnicamente perfecta para minimizar el riesgo de fístula postoperatoria, y una anticipación de las complicaciones, porque hoy por hoy, en el siglo XXI, está demostrado que lo difícil no es hacer la cirugía, lo difícil es manejar las complicaciones postoperatorias. Y justamente esos centros de concentración de cirugía HPV están enfocados en poder resolver las complicaciones. Técnicamente nosotros muchos podremos hacer una hepatectomía o podremos hacer una pancreatectomía, pero la capacidad que tenemos nosotros y el centro en el que estamos de sacar adelante o de rescatar a un paciente complicado, ahí es donde, como dicen en México, la puerca torció el rabo, porque ahí es donde el paciente se puede morir, independientemente de que hagamos una cirugía de excelencia. Y bueno, aquí puse a prueba la inteligencia artificial. Hoy que estamos en el mundo del fútbol, del campeonato mundial, que es el ejemplo del negocio, meganegocio en el planeta, donde la FIFA se interpone o se sobrepone a cualquier gobierno de cualquier país. Y vean ustedes, hice una pequeña analogía de un partido que se dio en la fase de grupos entre Alemania y Ecuador, en donde si Ecuador perdía con Alemania o empataba, lo descalificaban, ya no pasaba a los 16avos de final. O sea que su único escenario posible era ganarle a Alemania. Y vean ustedes, alimentamos a la inteligencia artificial de los datos de uno y de otro equipo, en donde vean mundiales jugados, Alemania 20 contra 4 de Ecuador, partidos disputados en mundiales 112 contra 13 de Ecuador, victorias en los mundiales 68 de Alemania contra 5 de Ecuador, goles anotados en mundiales 223 de Alemania contra solo 14 de Ecuador, ranking en la FIFA, 10º lugar Alemania, 23 lugar Ecuador, máximos logros en campeonatos mundiales, pues Alemania simple y sencillamente ha sido tetracampeón, es decir, ha sido campeona del mundo 4 veces en su vida y además ha participado en 13 semifinales, es decir, ha ganado 4 semifinales de las 3 en las que ha participado, y Ecuador tiene un modesto logro de un pase a octavos de final. El rival del mismo grupo en el que se jugaron el pase, fíjense, cuando Alemania jugó contra Curazao, le ganó 7-1 y Ecuador apenas pudo empatar con Curazao. El rival de grupo, Costa de Marfil, Alemania le ganó 2-1 y acá Ecuador perdió 1-0 contra Costa de Marfil. El momio antes de empezar el Mundial para Alemania como campeón del mundo era más 1.200 y el momio para Ecuador era más 7.500. Era 3 veces menos posible que Ecuador pudiera ser campeón. Pero además, al minuto y medio del partido, le agregamos a la inteligencia artificial que Alemania metió un gol. Es decir, Ecuador ya iba perdiendo 1-0 en el primer minuto de juego.
Lógicamente, la inteligencia artificial va a decir, pues el que gana este partido es Alemania, pero ¿qué creen? Nunca se debe de subestimar el factor humano y fue Ecuador que ganó a Alemania, eliminó a Alemania de la fase de 16avos de final y pasó a Ecuador, lo que constituyó entonces Ecuador como un adversario de peligro. Esto es bueno, pues podemos tener muchos datos objetivos para alimentar a la inteligencia artificial y sin embargo el resultado final puede ser impredecible mientras el factor humano esté en juego. ¿Cuáles son los hechos de la inteligencia artificial? Bueno, pues que ha estado en desarrollo desde hace muchísimas décadas, yo creo que no es algo nuevo de este Congreso, y se interpreta como la habilidad de una máquina para imitar una conducta humana inteligente, no cualquier conducta humana. ¿Por qué? Porque entonces va a poder ser capaz de desarrollar algoritmos para poder ejecutar tareas cognitivas y esto va a generar oportunidades para un abordaje personalizado para cada enfermedad y para cada paciente. Pero esto no es nuevo. Si nosotros estudiamos alguna vez en nuestra vida estadística y somos tutores de tesis de nuestros residentes de cirugía, sabemos cómo se construye una hipótesis. Y la frase que no puede faltar en una hipótesis es sí, luego entonces. Si esto sucede, luego entonces vamos a obtener esto como resultado. Y es justamente en lo que se basa la inteligencia artificial para poder hacer modelos diagnósticos, modelos terapéuticos y predecir respuestas terapéuticas a los diferentes tratamientos. ¿En qué se basa la cirugía, la inteligencia artificial? Pues en estas tres cosas que hemos oído ya a lo largo de toda la mañana y que no voy a repetir, que sin duda alguna han reorganizado a la cirugía HPV, sin duda alguna. ¿Y en qué aspecto? Bueno, pues mejorando los procesos de toma de decisiones. Hoy por hoy hay comités de tumores y hay comités terapéuticos que se reúnen semana a semana a discutir cuál es el mejor tratamiento para un paciente con hepatocarcinoma según las guías que nosotros queramos utilizar. Dos, mejorando la visualización anatómica. Sin duda, la cirugía hepática era un poquito a ciegas, era un poquito pinzando el parénquima hepático para hacer la transección hepática y hoy podemos tener una visión de lo que es la anatomía intrahepática de cada paciente. Y ojo, aquí lo importante es que nosotros estudiamos anatomía en un libro y todas las anatomías del libro son idénticas, pero ¿qué creen? Todas las anatomías hepáticas de los pacientes son diferentes. De tal manera que la asistencia de la inteligencia artificial en esa área es de muy valiosa utilidad. También mejora la predicción de las complicaciones posoperatorias, porque como ya dije, la diferencia entre un centro de alta concentración versus uno no es su capacidad de resolver las complicaciones. Y a medida que las sepamos anticipar, vamos a estar mejor capacitados para resolverlas y por lo tanto para rescatar al paciente de estas complicaciones y podemos calcular los riesgos de nuestra cirugía y las recurrencias. Pero lo que queda pendiente es cómo vamos a manejar la interacción entre los sistemas de inteligencia artificial y los actores humanos. Eso es algo que sí queda un poco tarea pendiente para saber cómo lo vamos a hacer. Y entonces vamos al origen de una palabra, porque todo el mundo decimos hoy que la inteligencia artificial es una herramienta para el cirujano. Pues vayámonos al origen de la definición, que es un objeto o dispositivo creado o elaborado que sirve para facilitar, realizar o acelerar una tarea mecánica o en este caso cognitiva, que de otra forma sería muy difícil para el ser humano o prácticamente imposible. En ese campo estamos entrando ya con la inteligencia artificial y se definen como extensiones del cuerpo humano que permiten aplicar fuerza, precisión y movimiento de manera eficiente. Qué mejor ejemplo que la cirugía robótica. Pero ojo, cuando yo era chico y pedía un perico, que es la llave que está ilustrada ahí o la herramienta que está ilustrada ahí, me decían, esa es la llave de los ignorantes, porque como no te sabes las medidas de las tuercas, no pides una llave específica, sino pides un perico que no importa, tú lo abres o lo cierras según la medida de tu tuerca. Ya te brincaste el proceso mental de aprenderte las medidas de las tuercas. Y eso es un proceso que creo que no debemos de dejar a un lado porque todo nuestro cerebro creo que se va a atrofiar. Y sin duda alguna ya todos lo sabemos que todos los modelos de seguridad se derivaron de la aviación y se derivaron de la seguridad nuclear. Y como yo siempre lo digo, ni nosotros somos pilotos aviadores, ni nuestros pacientes son aviones. Entonces sí tenemos que ver las diferencias que existen en estos modelos que van a exigir una dinámica de trabajo en equipo, un pensamiento sistémico y van a permitirnos unos rizos o loops de retroalimentación para prevenir las fallas del rescate. Y en cirugía, donde el error individual puede verse amplificado por deficiencias institucionales, y ya lo estamos viendo aquí,
en donde la complejidad es múltiple y no es única, la inteligencia artificial solo puede respaldar el juicio humano, pero no sustituirlo. Eso hasta hoy, y yo lo afirmo hoy, mañana probablemente venga alguien que me contradiga, pero al día de hoy yo creo firmemente en esta aseveración. Y aquí está otra razón tan importante, ¿no?, de poder contar con una herramienta auxiliar. Vean ustedes, se realizan 313 millones de cirugías en el mundo cada año, y este es un número del 2016, seguramente ya vamos en más. De esos 313 millones de cirugía, 4.2 millones fallecen dentro de los siguientes 30 días por complicaciones quirúrgicas. Y eso hace que nosotros como cirujanos formamos parte de la fisiopatología de la tercera causa más frecuente de muerte en el mundo, que son las complicaciones en cirugía y que representan el 7.7% del total de muertes en el mundo. ¿Cuáles son sus aplicaciones preoperatorias? Bueno, primero, la evaluación de destrezas en simuladores, que tiene la enorme ventaja de una evaluación que es cuantificable de las habilidades del cirujano. Y como yo siempre he dicho, yo me quiero operar con un cirujano que se saque 10 en un simulador, no con un cirujano que se saque 6. Entonces, esa es una de las ventajas de las destrezas medidas a través de un simulador. La segunda es que, como ya mencioné, existe la definición anatómica del paciente individual a través de estas maravillosas imágenes que nos dice dónde están las venas suprahepáticas, dónde está el sistema porta, dónde está el sistema biliar y cuál es su relación con nuestra patología que vamos a quitar, en este caso con un hepatocarcinoma, y lo podemos voltear y darle vueltas y poner de cabeza y ver de espaldas para planear correctamente nuestra cirugía. Y la cirugía pancreática no es la excepción. Aquí vemos exactamente en verde exactamente dónde está el tumor, cuáles van a ser nuestros planos de resección y cuál va a ser nuestro volumen pancreático residual para saber si vale la pena conservarlo o no vale la pena conservarlo. Y en esto todavía más de sustracción digital, podemos hablar de que ese tumor libera la arteria hepática, no toma la arteria mesentérica superior y está completamente involucrando la arteria gastroduodenal. Pero por lo demás es un tumor que podemos quitar sin ninguna complicación y evidentemente esto está impactando en el sangrado de los pacientes, en la estancia hospitalaria, en los costos, pero sobre todo en los bordes R0, en la cosecha ganglionar y en el pronóstico oncológico de nuestros pacientes. Y la segunda, que es la radiómica. La radiómica para mí ha sido un término nuevo, que es la conversión de datos, análisis de textura y construcción de biomarcadores, que para nosotros como cirujanos nos puede dejar un poco con la boca abierta y los ojos abiertos, decir, ¿y eso cómo se come? Se come de esta manera, fíjense, este es un ejemplo de lo que en inglés se habla de Radiomics Based Early Detection Model, que es un modelo radiómico de detección oportuna o temprana de enfermedades. ¿Y en qué se reduce esto? Fíjense, la identificación de una firma radiómica oculta en una tomografía prediagnóstico 2.4 años antes del diagnóstico clínico. Y esta tomografía que estoy mostrando ahí pertenece a un paciente de 63 años, masculino, que en ese momento se interpretó como normal. 2.4 años después, este mismo paciente, por diferentes datos clínicos, se realiza una segunda tomografía que aparece ahí y en este momento se demuestra un adenocarcinoma ductal de páncreas de cuerpo y cola. Y entonces los científicos de la inteligencia artificial dijeron, vamos a aplicarle el famoso RED-MOD a la tomografía de hace 2.4 años. ¿Y qué creen? Aquí está. Mapa radionómico de la textura generada por RED-MOD sobrepuesta a una tomografía original prediagnóstico, visualizando la distribución espacial de los hallazgos predictivos clave. El mapa a colores indica que las áreas con características de alta expresión, rojos y amarillos, están concentradas en la región en donde el páncreas desarrolló el tumor posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hubiera podido diagnosticar esta misma patología 2.4 años antes y hoy de lo que pedimos nuestra limosna en el diagnóstico de cáncer de páncreas es un diagnóstico temprano para mejorar el pronóstico. Y si esta herramienta nos lo puede proporcionar, pues bienvenida a esta herramienta en los pacientes. Y este es el estudio en el que se basó en 219 pacientes y evidentemente está pendiente una validación prospectiva, porque este estudio es retrospectivo. Rompe el paradigma del diagnóstico clínico del cáncer de páncreas sintomático en etapas avanzadas de la enfermedad. Nos proporciona un diagnóstico preclínico proactivo
ofrece una esperanza tangible de mejorar el pronóstico de estos pacientes por un diagnóstico temprano, pero sobre todo nos da una herramienta que hoy no existe, que es vigilancia en el paciente de alto riesgo. Me va a sonar la chicharra, pero bueno, me apuro. Las aplicaciones intraoperatorias incluyen un nuevo término que es el Surgomics, que es el conjunto de características propias de un procedimiento quirúrgico obtenidas automáticamente de datos intraoperatorios multimodales para cuantificar los procesos en el quirófano. Y es la respuesta quirúrgica justamente a la genómica que mencionaba el doctor Medina y a la radiómica que acabo de mencionar. Junto con los datos preoperatorios obtenidos a través del Clinical Data Science y la radiómica, nosotros podemos predecir la morbilidad y la mortalidad postoperatoria, la evolución de largo plazo y nos va a proporcionar retroalimentación personalizada al cirujano. Y este es el trabajo en donde se demuestra lo que estoy diciendo, en donde agrupan en 8 áreas los 52 características transoperatorias de una cirugía y que estas 8 áreas van a incluir las destrezas quirúrgicas y las que están ahí en la evolución temporal del procedimiento, el campo quirúrgico, el equipo quirúrgico, el entorno quirúrgico, el paciente, los datos obtenidos del procedimiento anestésico y los datos obtenidos de la utilización de los instrumentos. Todo esto, junto con las 52 variables, nos puede dar este proceso en el que junto con el pre, trans y postoperatorio podremos definir nosotros la evolución. Curiosamente, este análisis lo hicieron 34 cirujanos y 28 técnicos científicos en informática. Y cuando los cirujanos opinaron, la variable que más relacionaron con el éxito de la cirugía fue la destreza del cirujano. Y cuando opinaron los técnicos, los científicos, en cuanto a de qué elemento podemos obtener mayores datos, los que ganaron fueron los instrumentos. Y por último, sin duda alguna, el argumento de la realidad aumentada y de las zonas en las que no debemos incursionar, y aquí es importante mencionar que hay que diferenciar entre una realidad virtual, que es algo que no existe, de una realidad aumentada, que es algo que quiere decir traigo imágenes digitales a la realidad para que me guíen, específicamente el mapa vascular de un hígado que voy a resecar. Y las aplicaciones posoperatorias que seguramente son conocidas por todos nosotros y son predictores de complicaciones, como el NESQIP del American College o como la Fistula Risk Score, que adquiere o adhiere 16 factores de riesgo en los pacientes sometidos a pancreatodenectomía y predictor de recurrencias a distancia temprana. ¿Cuáles son las aplicaciones futuras de las perspectivas? Pues son estas: optimización del quirófano, es decir, hacer el quirófano cada vez más confortable y más seguro para el cirujano y para el paciente. Ya lo vimos, la utilización del verde indocianina, que hoy en cirugía pancreática se está utilizando para la localización de tumores neuroendocrinos de páncreas. Y yo creo que va para allá la cirugía autónoma. Es cuestión de tiempo para que la cirugía sea autónoma. Y por cierto, Ecuador se enfrentó a México y México le ganó 2-0 a Ecuador, pasando así a la fase de octavos de final contra Inglaterra. Y esto es una reflexión personal que quiero dar antes de terminar la siguiente diapositiva, que es el final. El cirujano debe conocer y estar cerca de la historia. ¿Para qué? Para saber que siempre han existido personajes más grandes que él y sobre los cuales está apoyado su conocimiento, y también ha habido personajes más pequeños que él en la historia, de los cuales él es responsable de enseñarlos y hacer que se superen. Y el cirujano debe de conocer y estar cerca de la filosofía. ¿Para qué? Para entender que no es el centro del universo. Es decir, el universo no gira en torno a nosotros. En el universo hay cosas más importantes a veces que lo que hacemos los cirujanos. Para concluir, espero que los cirujanos salgamos de nuestra zona de confort y nos capacitemos en todo esto, que sea útil realmente después de un análisis racional. Por favor, no dejemos de utilizar nuestro cerebro. Espero que el dueño de esta tecnología que hemos visto toda la mañana, obviamente recupere su inversión pronto, porque esto evidentemente a alguien le está costando dinero, pero también espero que el dueño de esta tecnología obtenga una utilidad razonable por su aportación. Y espero que después de esto, de que esto suceda, esta tecnología se pueda poner al alcance de todos los pacientes. Esa será la verdadera democratización. Muchas gracias.